Buenos días. Hola, hola, buen día, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy esperando que se incorporen sus compañeros. Sí, Estoy ingresando a la plataforma. Buenos días. Hola, hola, buen día, buen día. Buenos días, profe. Hola, hola, buen día, ¿qué tal? Voy a compartir un poquito de pantalla. Buenos días, profe. Hola, hola, buen día. Bueno, voy a pasar lista rápidamente. Sale, creo que ya estamos todos, así que ya no hay problema. Más o menos así, me voy a tardar 2, 3 minutos, 5 lo máximo, en algunos días, o cuando tengo clases, otras clases por en otra institución, que va a hacer que se corte, que sea corto el tiempo, perdón. en la transición. Aquí ya todo está siendo grabado, no sé si les aparece por ahí el mensaje, y estos enlaces yo los voy a compartir, así como compartí el anterior, al final me contestó, no hay problema, no me siento. Así los voy a compartir también en YouTube. No los voy a subir a la plataforma porque les había comentado que ponerlo en YouTube y luego a la plataforma, pues, a veces se me va. Bien, comenzamos el pase de lista y si son tan amables de ir enseñando sus cámaras, por favor. Ya lo vamos sobre eso. Bien, gracias. Y empezamos con el pase de lista entonces. Báez Gutiérrez Ixel. Presente. Sí, sí, gracias, Ixel. Dávila Hernández Luz Areli. Presente. Gracias, Areli. González Delfín Julián Alejandro. presente, profe. Gracias, Julián. Medina Reyes Andrea. Presente. Gracias, Andrea. Cristian Cámara Martínez. Presente. Gracias, Cristian. Carlos Manuel Flores López. Se toma una semana más de vacaciones. Qué padre. Cuando sea grande quiero hacer eso también. Así que eso sería falta. Amairani Escalante Romero. Presente. Gracias, Jared. ¿Alguien faltó de asistencia? No, ¿verdad? ¿O sí? No, todos estamos perfectos. Bueno, entonces queda guardado. Por ahí luego voy a poner las fechas. Hoy es 27. Por lo tanto, el anterior debió haber sido el 25. Bueno, vamos a la plataforma, ¿sale? Vamos a empezar a adecuarnos a cómo vamos a encontrar nuestros cursos. A lo mejor en otras materias van a encontrar diferentes el contenido, pero en mi caso pues ya les expliqué cómo lo vamos a ver. ¿Okay? Bien, aquí en la plataforma voy a volver a cambiar a la vista estudiante. Ustedes verán así el contenido de la materia. Recuerden que siempre vamos a entrar a enlaces. ¿Okay? Bueno, enlaces, y aquí está la clase del 27 de agosto. Ya vayan teniendo a la mano su libreta, les había comentado. Si todavía no la tienen, porque no lo habían considerado, no se preocupen, pueden anotar en otro lugar y más adelante ya hacen los apuntes, el cambio. Bueno, entré a la liga de clase del 27 de agosto, que es la que corresponde el día de hoy, y vamos con el contenido ahora sí. ¿Vale? Bueno, el día de hoy va a ser algo muy sencillo, un repaso muy sencillo y muy rápido con el que nos vamos a quedar. ¿Sale? Bueno, tenemos que hacer el repaso para asegurarnos de que toda la información pues, que estamos adquiriendo va en orden y es correcta. Vamos a hablar de los números reales, un poco de los números principalmente, que es con lo que nos vamos a quedar para la clase del día de hoy.
Hablamos del conjunto de los números reales. Es un conjunto porque no solamente los números reales no están conformados por una clase de números, sino que tiene otros grupos, otras clases, otros subconjuntos que conforman a los reales. Hay que comprender todas esas partes, como ustedes recordarán, para poder comprender qué son, cómo son y cuáles son los alcances de los números reales. Bien. Estos números nosotros los utilizamos a menudo. Vamos a nada más a ver la clasificación correcta, ¿vale? Bueno, voy a saltarme, les voy a ir mostrando las partes en las que nos vamos a quedar, ¿ok? Y si quienes ya tengan su contenido, les comento, porque por ahí es algo en lo que vamos a estar trabajando siempre, poner fecha a su libreta para que tanto ustedes como yo podamos saber de cuándo son los apuntes, y así si sucede algún detalle, pues podamos tenerlos ahí a la mano. La fecha del día en que estamos tomando la clase y el título o el tema, que sería en este caso números reales, para que lo vayamos anotando. ¿Vale? Ok, números reales, no le pongan número ni nada, solamente números reales, porque no va a ser sucesivo lo que vamos a estar viendo. Bien, números reales entonces, les comentaba. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar trabajando, y ya por ahí nada más su nombre y primer apellido, o un nombre, si tienen dos nombres, el que más les agrade, o los dos, como quieran, nada más el que tenga ahí para la información, por si se extravía o algo. Bueno, ya les di el comunicado. Siempre en todos esos lo vamos a tener siempre presente para que pueda ser validada la actividad que estamos haciendo. Bueno, Andrea Medina, cuando Andrea Medina se pone a contar, a lo mejor el cambio que quedó después de hacer una compra, cuando Cristian Cámara, por ejemplo, se pone a contar todas las aventuras que tuvo el fin de semana, con aventuras me refiero a situaciones, ¿no? No me refiero a aventuras de otro tipo, porque creo que lo podemos interpretar de otra forma, ¿no? Aventuras de todas las situaciones que vivió, ¿no? Las experiencias que tuvo el fin de semana, Cristian. Se pone a contarlas, no narrarlas, sino ponerse a contar numéricamente lo que pasó. Cuando Luz Dávila se pone a numerar, por ejemplo, a numerar las actividades del día, etc. Normalmente se utilizan los números de conteo, ¿vale? Los números de conteo es una pequeña clasificación que tiene ya muchos años, y estos en matemáticas los conocemos como naturales. Déjenme activar para que veamos dónde vamos. Un momento. Aquí está. Ok, estamos hablando entonces de los números naturales. Cuando nos ponemos a contar cualquier cosa, a contar numéricamente cualquier cosa que esté en nuestro entorno, por ejemplo, cuántas estrellas hay en la noche, bueno, estrellas ya implicaría un poco más. Ponemos a contar cualquier elemento que va del 1 al 10, por ejemplo, estamos utilizando los números de conteo, que aquí se conocen como números naturales. Es el primer subconjunto que va a conformar a los números reales. Voy a hacer mucho hincapié en la nomenclatura, en aprender a interpretar fórmulas. Fórmulas, perdón, expresiones matemáticas. Eso va a ser muy, muy importante. ¿Ok? Bien. Este subconjunto, que es un conjunto realmente, el conjunto de los números naturales, se va a representar con la letra n. Si yo les pongo por ahí la n mayúscula, ustedes van a entender que estoy haciendo alusión a los números naturales. La nomenclatura es muy importante. Voy a hacer mucho hincapié, reitero, en esto. ¿Vale? Voy a quitar por aquí. Bien, la nomenclatura. N va a significar números naturales. ¿Ok? Esto lo entendemos bien. Igual, el signo de igual lo entendemos también bastante bien. Las llaves que estamos viendo aquí se utilizan como signos de agrupación, y en este caso, cuando hablamos de conjuntos, los vamos a utilizar nosotros para hacer alusión al conjunto que abarca la expresión de la que estamos hablando. De este modo, esta expresión se entiende como que los números naturales n son todos los elementos que están contenidos del 1 al en adelante. Por eso son los puntos suspensivos. ¿Okay? Por ejemplo, el -3 entraría aquí, ¿verdad, Luz Dávila? ¿Cómo dijo? Es que lo escucho entrecortado, profe. Por eso apagué la cámara. Disculpe. Por ejemplo, el -3 entra aquí en el conteo de los números naturales, ¿correcto? Sí.
No es cierto, no se engañaron. No, no está haciendo la corriente, Luz Dávila. Otra vez, ¿sale? Regresamos, no hay problema. Los números naturales van del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, todos los que nos encontremos adelante. Es lo que nos dice este conjunto. ¿Vale? El -3 está un poquito más atrás, está por acá. O sea que el -3 no entra. ¿Correcto? Ah, es que pensé que dijo 3 nada más, Ah, ok. No hay problema. Bien. Entonces, vamos bien hasta ahí. Vale. porque dijo que el 3 sí y el 3 sí está dentro del conjunto de ahí. Ok, correcto. El 3 sí, el -3 no. Otro número, por ejemplo, que sí se encuentra aquí sería el 0. ¿Correcto, Yaret? ¿Yaret anda por ahí? Sí, Su respuesta es sí. Por ejemplo, el 0 está contenido también, ¿verdad? En los naturales o de conteo. No, creo que tenemos ahí dificultades con Yaret. Así que la pregunta la voy a enfocar ahora con Julián. Bueno, Julián no. Julián, continúe. Cristian, el 0 está contenido en los números naturales, ¿verdad? Que si está adjunto a los números naturales, el Sí, cero. correcto. No, 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 pues, perfecto. pues Porque no está aquí, no tiene ¿verdad? ajá, no está ahí, no. Yo lo veo ahí abajito, no. En Ahí no otra. está. Allá Sí, no. o sea, está en la W. O sea, Ok, pues, perfecto. Bien, entonces vamos comprendiendo cómo es que lo leemos. ¿Sale? Lo que veamos es una de las ventajas de las matemáticas, es que la exactitud y lo que muestra, lo que denota siempre. Ok, bien. Ok, esos son los números naturales, entonces ya vimos cómo se lee. De aquí en adelante vamos a ir un poco más rápido. Los números naturales entonces van a ser del 1 en adelante, no se considera el 0 y no se consideran los negativos. Si a esto le agregamos el 0, entonces ya tenemos otro conjunto que es muy similar a el conjunto de los números naturales. Nada más que estos ya no se van a llamar naturales, sino que van a llamar enteros, que es parecido casi lo mismo que los números naturales, solamente que considera desde el 0 en adelante. Y solamente que sean enteros todos. Este es el conjunto W. Son los enteros positivos. W implica enteros positivos porque también hay enteros negativos. Y los enteros negativos se conocen con la letra I. ¿Vale? Voy a cambiar, a modificar aquí. Bueno. Bien, llevamos entonces, los voy a ir marcando, cositas que vamos a tener aquí. ¿Cómo dijo que se llamaban los de la I? Es que no lo escuché bien. Ok, también, tanto I como W son enteros, pero W son enteros positivos e I, el conjunto de los números I, van a ser los enteros totales, desde los negativos hasta los positivos. Ya. ¿Okay? Gracias, es que no había escuchado bien. Sí, no se preocupe, puede preguntar en cualquier momento, cualquier situación. A veces hablo despacio, a veces el micrófono no funciona, no hay problema. Bueno, entonces tenemos tres conjuntos ya analizados hasta aquí. Presten atención a esto, que sigue. Porque aquí aparecen otros. Llevamos a los naturales, a los enteros positivos y a los enteros que abarcan desde los negativos a los positivos. ¿Vale? W e I se pueden confundir, pero son casi lo mismo. Se llaman igual, W e I son enteros, pero W son enteros positivos. Y por el otro lado, el conjunto I van a ser los enteros, tanto negativos como positivos. Aquí viene el conjunto de los números Q, que son los números racionales. Los números racionales simplemente van a ser todos aquellos que se representan de la forma A sobre B, que no es otra cosa más que una fracción, ¿vale? ¿Cuáles son los racionales? Los que están racionados, ¿vale? Los que se pueden representar como una fracción. Importante para no caer en una indeterminación matemática, importante es que B, es decir, el denominador, sea diferente de 0. Porque, por ejemplo, si tenemos 5 entre 0, 3 entre 0, eso es una indeterminación, no hay una respuesta. Si lo ponen en la calculadora, por ejemplo, les va a decir syntax error o error simplemente, ¿sale? Entonces, el denominador tiene que ser diferente de 0. Los racionales, entonces, van a ser todos aquellos que se pueden representar como una fracción. Aquí viene algo interesante. Okay. Ustedes me van diciendo si voy un poco rápido, si no estoy dando tiempo de anotar. Yo voy subrayando lo que considero que es importante que ustedes anoten. Sin embargo, ustedes pueden anotar más o pueden anotar menos. Por ejemplo, yo sé que Julián conoce muy bien la nomenclatura. ¿Vale?
No es cierto. Usted diga que sí, es un ejemplo nada más. Ah, sí, yo soy experto en nomenclatura, Ok. obviamente. O pensemos, pensando, por ejemplo, que Julián conoce muy bien toda la nomenclatura, a lo mejor él no necesita anotar NW porque ya la conoce. Si ustedes, si es el caso con ustedes, no se preocupen, no la anoten, no hay problema. ¿Salen? Lo que consideremos que es necesario. Bien, avanzamos entonces. Ahora sí, ustedes me van diciendo si no doy tiempo para anotar, ¿sale? Voy a borrar los apuntes para bajar un poquito. Hasta aquí llevamos cuatro subconjuntos. Naturales, enteros, enteros positivos y enteros totales. Y tenemos a los racionales, que son los que acabamos de introducir con la letrita Q. Voy a bajar un poquito, porque quiero entrar a las propiedades. Es algo en lo que también quiero ahondar un poquitito. Y aquí viene una parte muy importante en comprender, para la comprensión. El conjunto I, que son todos los enteros, tanto positivos como negativos, se encuentra contenido en Q. Es decir, los elementos de Q pueden utilizar o utilizan de los elementos de I para existir. O sea, les recuerden que I solamente son los números enteros, es decir, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10,000, todos esos números que son enteros. Pero Q son fracciones y las fracciones están constituidas por, en la forma A sobre B, por dos números. Es decir, los números de I, que son los enteros, se utilizan para hacer números Q, las fracciones. Es decir, 5 entre 3, estamos utilizando al 5, que es un entero, y al 3, que es otro entero. Al combinarlos, se crea una fracción. ¿Sale? Eso es lo que conforma a Q. Y esto es a lo que se Profe, refiere, dígame, Julián. una pregunta, tantito fuera del tema, ¿dónde dijo que se encontraba este apunte? Ah, claro, voy a volver un poquito acá. Usted va a entrar, Por favor. entra a la materia y en la materia va a entrar Sí, a enlaces. ok, Entra a enlaces y ahí va a ver las clases. Ahorita está habilitada, por ejemplo, la clase del día de hoy, 27 de agosto. Le da clic aquí, con ujú, su derecho y ya le abre. ¿Vale? sí, es que me quedé tantito. No se preocupe, Gracias. no hay ningún problema. Por ahí retomamos. Más adelante, igual la clase se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp siempre. Bueno, Sí, profe. esto que acabo de explicar, que acabamos de ver, es lo que nos está indicando esta otra fórmula, no es una fórmula, esta otra expresión. Esta expresión que nosotros vemos aquí se entiende como que I está contenido en Q, ¿sale? I está contenido en Q. ¿Y qué significa que I esté contenido en Q? No significa otra cosa más que para formar a los números Q, es decir, las fracciones, nosotros utilizamos a los números I, es decir, los enteros. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con esta expresión? Ahora, sería un no. Todo bien. Les dejo otro momentito que vayan anotando. Anotar, no hay problema. Itzel, Mande. yo también tengo una bicicleta aquí en la habitación. Y la rueda, de hecho, la tengo por aquí a un lado. No se ve, pero ahí está. Por si dan ganas, nos subimos y damos una vuelta por la casa. No sé andar muy bien. Pero es suya, Mande. es suya. Sí, sí, sí. La tiene de perchero. No, a veces. Para dejar la ropa ahí, no la... Es que la compré, pero luego se vino la pandemia, entonces pues ya no pude salir mucho. Ah, sí, sí. Yo la compré, de hecho, por la pandemia, porque quería hacer actividades, pero que no implicase mucho contacto. Y pues en la bicicleta puedo ir al parque, puedo ir a algún lugar y así. Bueno, bien. Bueno, espero que hayamos terminado de anotar. Voy a avanzar, ¿vale? Pasando. Esto lo pueden seguir, lo pueden revisar más adelante. Si nos quedamos y queremos continuar, lo pueden revisar más adelante. En la clase, tanto en el contenido como en el video.
Ok, es importante que la C, el signo que parece una C, que significa contenido en, está abierto hacia Q. Eso indica que I está contenido en Q. ¿Sale? Entonces, como está abierto hacia Q, no se debe interpretar de otra forma. Es decir, no deberíamos leerlo como que Q está contenido en I, porque eso es incorrecto. Entonces, I está contenido en Q, pero Q no está contenido en I, porque las fracciones no entrarían, todas las fracciones no entrarían. Hay fracciones enteras que sí entrarían en I, pero no todas las fracciones. Por lo tanto, como no se cumple que todas las fracciones puedan entrar en I, así no decimos que no se encuentra contenido en I. Vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Para eso sirven las fórmulas, para resumir. Fíjense bien. N se encuentra contenido en W. W, a su vez, se encuentra contenido en I. Y, a su vez, se encuentra contenido en Q. Vamos a traducirlo porque como que a lo mejor no quedó muy clara esta parte. N significa naturales. Los números naturales se encuentran contenidos en los números enteros que se representan con W. Y a su vez los números enteros se encuentran contenidos, los enteros positivos se encuentran contenidos en los enteros totales, tanto positivos como negativos. Y los números enteros, tanto positivos como negativos, que se representan con I, se encuentran contenidos en Q, en los racionales que acabamos de ver hace un momentito. ¿Sale? A eso es lo que hace alusión. Y esto que estamos viendo aquí, esto que está marcado en verde, es prácticamente el resumen de lo que acabamos de ver hasta ahorita. ¿Sale? Es la ventaja de las fórmulas y de interpretar correctamente, pues, todas las nomenclaturas que nos van a aparecer. Así nos ahorramos todo lo que acabamos de leer hace un momento, a la que está contenido. Por eso voy a hacer mucho hincapié en esta parte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Todo bien, todo claro. No, profe. Perfecto. Ok. Voy a pasarme a otro conjunto muy rápido, porque quiero entrar a las propiedades que no nos dan el tiempo para las actividades también. Ok. El último conjunto que nosotros vamos a tener es el de los irracionales. Los irracionales son como que lo opuesto a los racionales. Recuerden que racional aquí significa ración. No significa que, por ejemplo, nosotros somos seres racionales, pero no porque seamos fraccionados, sino porque utilizamos el razonamiento, ¿sale? Pero es diferente. Los racionales entonces van a ser estos que les acabo de mencionar. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí con lo de los irracionales? ¿Irracionales? Todo bien, todo claro, ¿verdad? Ok. Bien. Vean y veamos. La parte que sigue, la parte interesante que continúa. Los irracionales van a ser los que no se pueden representar como fracción, ¿sale? Vamos a poner ejemplos muy claros. Pi, por ejemplo, pi sabemos que no se puede representar como fracción porque no es un número exacto, ¿vale? Entonces, es un número fraccionario, sí, pero que no se puede representar como una fracción. Es un número decimal que implica decimales infinitos. Entonces, todos aquellos números que nosotros no podamos representar exactamente con una fracción van a ser los irracionales, ¿vale? Lo opuesto a los racionales. Ahora sí, esta última parte va a resumir todo. Por lo tanto, después de todo esto que acabamos de escuchar, de lo que acabamos de ver, por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Los números reales, hasta abajo, voy a bajar, para concluir este tema. Los números reales que se representan con R, este es el resumen, son igual a la unión, esa como U, que es la misma C que ahora está apuntando hacia arriba, aquí significa unión. Los números reales son la unión de los números que van desde los racionales hasta los irracionales. Así es como se entiende esta parte. Y esto es exactamente lo que acabamos de estudiar hace un momentito, lo que estábamos leyendo. Todo lo que leímos se encuentra contenido en esta fórmula, ¿vale? Los reales son la unión de los números racionales hasta los irracionales. Y lo podemos ver en este diagrama que tenemos aquí. La unión de estos números que están de este lado, del lado izquierdo, en el dibujo, y los que están acá del lado derecho, ¿sale? Todos esos van a ser los números reales.
y pues aquí podemos ver ya al final la nomenclatura que se utilizó. ¿Ok? Vamos a acabar aquí el tema, este tema, no la clase ni nada. Vamos a acabar aquí anotando esto, por favor, si ya no lo tienen anotado, porque me imagino que ya lo fueron anotando. Algo que no le hayan anotado, anótenlo porque es muy probable que vengan en el examen, ya sea oral o escrito, y pues para que lo tengamos a la mano. ¿Su primer clase es a las 7 de la mañana o a las 8? A las 7. A las 7 es un infierno. Se pensaba. No, no es eso. No, me refiero a que es un infierno. Bueno, yo pensaría que es un infierno porque levantarse temprano a mí me cuesta, ¿no? ¿O no es No, eso? eso no es tan importante realmente. Ok. El contenido de la clase. Ok, no me meto en eso. No hablo de eso porque recuerden que la clase está siendo grabada. Cualquier comentario no quiero que haya inconvenientes, ¿sale? Si Ok, no, ok, ok. no entramos. En ¿Se mi sabe caso, qué día es? sí, es cierto. Por eso digo que hasta ahí el comentario por ese lado. Vale, profe. Disculpe, disculpe. No se preocupe, Julián. Todo queda aquí, pero puede salir y no queremos que haya inconvenientes, ¿no? La clase sucesivamente. Yo lo comentaba porque a mí me cuesta trabajo levantarme temprano. Pongo como 6, 7 alarmas y todas las postergo, las postergo, las postergo. No sé cuántas terminan sonando. Ya al final mi subconsciente hace que el sonido de la alarma sea parte de mi sueño, no sé. Ya no despierto. Quién sabe cómo reacciona. Vean, vamos a avanzar a una parte más. ¿Ok? Si no han terminado, me comentan y regreso, ¿saben? Ok. Otro elemento que hay que recuperar y que hay que conocer. Permítanme un poquito. Permítanme. Ok. Vamos con la representación de los números reales. ¿Ok? Déjame un momentito. Ok, bien. La representación de los números reales, solamente quiero hacer hincapié en algunos elementos. A ver, déjeme conectar la tableta. No sé por qué tengo la tableta, es más cómoda la tableta, pero no la conecto. A ver. Bien. Entonces, quiero hacer hincapié nada más en una parte de la representación. No sé qué momento apague la cámara. Ok, una parte de la representación nada más. En cuanto a los números reales como decimales. Hay algo que vamos a utilizar mucho por ahí para los resultados. Cuando nosotros hacemos operaciones que son, por ejemplo, inexactas, por ejemplo, 2/3, esta que está aquí, 2/3, si nosotros ponemos en la calculadora 2 entre 3, no es exacto el resultado y siempre aparece algo así, 0.66666 y al final un 7. Si fuese 0.3 sería 0.33333 y al final un 4. ¿Qué nos está indicando esto? Nos indica que la calculadora no nos está dando todo el resultado porque no tiene la capacidad o el espacio para representar a tantos números. Quiere decir que ese número que se repite muchas veces se va a seguir repitiendo todavía más. Quiere decir que sus decimales son infinitos. Aquí vamos a decir que los decimales son periódicos, se repiten de forma periódica, ¿sale? Para las fracciones inexactas, por ejemplo, como 2/3, como, ¿cuál otra podría ser? 4/6, que es el similar, el equivalente, ¿sale? Bueno. ¿Qué vamos a hacer cuando suceda esto? Es decir, yo le digo, Cristian, a ver, aquí tengo el 0.7777, ¿cómo lo vamos a representar?
para no escribir todos los 7 y yo pueda entender que el 7 es infinito y no nos gastemos todas las hojas de la libreta tratando de escribir infinitos números 6 periódicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. En lugar de poner 0.666, Cristian dice, mire, esto lo aprendí el verano pasado en un convivio que tuve en una fiesta por ahí que tuve el verano pasado. Hablábamos de los números periódicos y miren, aprendimos que los periódicos se pueden representar solamente a ese número que se repite, le ponemos una rayita arriba y ya se entiende que el 6 se repite infinitamente. Ya no hay necesidad de escribirlo todo. ¿Me expliqué en esta parte? Ok. Por ejemplo, Andrea Medina. Por ejemplo, le pongo aquí 1.3 y le pongo 3 puntos suspensivos. Si yo no quiero escribir infinitos números 3, es 1003, va a ser muy complicado. ¿Cómo lo representaría? Nada más se pone el 1.3 y se le pone la rayita encima del 3. Ya, correcto, perfecto. Así. Y esto es exactamente lo mismo, ¿sale? Y así yo puedo comprender que es periódico, que no tengo ningún problema. Bueno, vamos a adquirir algo, seguramente ya lo conocíamos, lo recordamos. Vale. Bien, recuérdenlo muy bien porque lo vamos a utilizar, la forma de representar a los periódicos. Eso sucede cuando el decimal se repite muchas veces. Si el decimal no se repite muchas veces, como en el caso de un medio que es 0.5 en decimal, decimos que es un decimal terminal. La cuenta es exacta, ¿sale? No hay necesidad de ponerle absolutamente nada más. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. ¿Cómo se llama eso? Decimal terminal, cuando es exacto. Ok. 0.8, 0.9, 0.136. Cuando el decimal es exacto, no hay que repetir un número. Decimos que es un decimal terminal. Okay. Voy a bajar un poquito la clasificación. Voy a borrar todos mis trazos. Si se quedan por ahí, me dicen. O sea, si voy muy rápido, si bajo muy rápido, si están copiando, no les da tiempo, me dicen y detengo. Ok. En resumen, todo lo que acabamos de ver lo podemos ver en esta tabla. Lo pueden consultar más adelante. Lo que ya hemos visto hasta ahorita. ¿Vale? Está en el archivo igual. Ahí la clase, en el archivo de la clase. Son 5 páginas para esta clase. Llevamos en la segunda o tercera. Ok. Vimos la parte de los números naturales, los enteros positivos y negativos, los racionales, los irracionales y todos los reales, lo que son los reales. Aquí está la descripción en esta tabla, hay ejemplos y qué es lo que representan, cómo se representan con decimal, ¿vale? Eso es algo importante. Por ejemplo, los números naturales tienen decimales terminales, ¿ok? Porque son los de conteo, 1, 2, 3, 4. Como no tienen decimales que se repiten, pues son decimales terminales, no periódicos. Por ejemplo, los racionales, estos pueden tener números decimales tanto terminales como periódicos, porque hay fracciones que son exactas, como por ejemplo un medio. Vamos a decir que es un decimal exacto, terminal 0.5. Pero la otra, por ejemplo, 2/3, que es lo que acabamos de ver, no es un decimal exacto. ¿Okay? Esos serían periódicos. Lo mismo con los irracionales. Los decimales no terminales y no periódicos se pueden utilizar en los irracionales. Por ejemplo, ahí está pi. Ok. Bien, recuerden, los irracionales no utilizan a los terminales ni a los periódicos. ¿Sale? ¿Por qué no periódicos? Porque periódico es cuando un solo número se repite muchas veces. Y en el caso, por ejemplo, de pi, tiene muchos decimales, pero estos decimales son diferentes, o sea, van variando. 3, 1, 4, 5, 9, 3.1, 4, 5, 9 y así sucesivamente. Entonces no se repiten, ¿okay? Con frecuencia. Y los números reales van a abarcar a todos los decimales. ¿Okay? Toda esa información está en la tabla y la pueden visualizar. Parte de esto va a venir en el examen. Pero no es nada complicado, nada con lo que no podamos. Ok. Y esta es otra partecita también en la que quiero detenerme antes de entrar a más contenido. La representación de los números reales en una recta numérica. Me voy a saltar rápidamente al ejercicio, a la explicación que está por aquí. Por ahí muchos maestros, muchos autores dicen, para explicar qué son los números reales. Ustedes ya saben, nosotros ya sabemos que si nos preguntan qué son los números reales son la unión de los números racionales a irracionales.
y ustedes ya lo pueden explicar. Pueden decir, bueno, mira, lo que pasa es que los racionales tienen contenidos a los números enteros y a los números de conteo, por ejemplo. Ya eso lo podemos explicar. Muchos lo que hacen es decir, los números reales, su definición es que los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica real. Y eso también es correcto, ¿vale? Pero no es una afirmación muy formal, ¿ok? Entonces, sí es correcto decir que los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica real, sí. Sin embargo, no es una definición formal. ¿A qué nos referimos con recta numérica real? Esta que está aquí es la recta numérica real. ¿Qué es la recta numérica real? Simplemente es una línea donde el centro es el 0 y a la derecha están todos los números positivos y a la izquierda están todos los números negativos. ¿Sale? Esa es la recta numérica real. Todo número que nosotros podamos representar aquí, en esta recta, es decir, les digo 10, ¿el 10 se puede representar aquí? Pues sí, porque estaría a la derecha. ¿El menos 20 se puede representar aquí? También, porque estaría a la izquierda en el menos 20. Y así. Todos esos números que se pueden representar son reales. ¿Sale? Si un número no se puede representar aquí, por ejemplo, un complejo, ese número no sería real. Los complejos no son reales. Los imaginarios, pues tampoco, hasta el nombre lo dice, son imaginarios, por ejemplo. Bueno, esa es la recta numérica real. Sé que también lo recuerdan y quiero refrescar esta información. Entonces les dejo ahí por ahí la notita. Leer y entender. ¿Vale? Recuerden, leer y entender bien la recta numérica real porque con eso resumimos aún más todo lo que acabamos de ver. Como tal no es necesario copiarla, como tal no es necesario, ¿sale? Porque la recordamos. Si no la recordamos, eso es lo que les había dicho, la podemos copiar. Y finalmente, con esto vamos a concluir para ir a los ejercicios, ¿vale? Finalmente, las propiedades para las operaciones con los números reales, con todos estos números que acabamos de ver. ¿Vale? También son propiedades u operaciones que ya conocemos, ¿ok? Entonces nada más voy a repasar rapidito. Ok, bajo adición significa bajo suma, las propiedades para la suma. Tenemos estas, las podemos copiar porque sí, a lo mejor no recordamos mucho de esto, las conocemos pero no recordamos mucho de ello. Ley conmutativa de adición, asociativa, de identidad e inversa. Son todos para la adición. Recuerden que la adición es la suma. ¿Qué son? ¿Sale? Primero quiero que lo veamos con números para que nos quede claro. La ley conmutativa, aquí están los numeritos, nos dice que es lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Es decir, el orden no va a afectar mientras se respeten los signos y los elementos. 5 más 6 es lo mismo que 6 más 5. Esa es la ley conmutativa de la adición. ¿Vale? Yaret. ¿Se encuentra por ahí, Yaret? Anda ausente el día de hoy, Yaret. Luz Dávila, ¿anda por ahí? Sí, profe. Es que estaba anotando. Sí, no se preocupe. Luz Dávila. Luz Dávila, ¿le tengo que decir Luz Dávila o le puedo decir nada más Luz? ¿Cómo? Nada más Luz si gusta. ¿Sí? ¿Dávila es su apellido o es otro nombre? No, es mi apellido, mi primer apellido. Entonces, o sea, es que siempre digo nombre y primer apellido, pero pensé que Dávila era su segundo nombre. Ok. Luz Dávila. Ok, estaba viendo otros elementos. Bueno, Luz, 20 más 3 es lo mismo que 3 más 20. Sí, porque la regla dice que no el orden no altera el resultado. El orden no altera el resultado. Y esa ley se llama, ¿cómo se llama, Cristian? Ley conmutativa. Perfecto, excelente, vamos bien. Ah, Ley conmutativa de la adición. Okay. Es la que acabamos de ver. Siguiente, ley asociativa de la adición. ¿Qué nos indica la ley asociativa? Nos está indicando para la suma, recuerden, para la suma. Nos está indicando que si hay elementos separados por grupos, mientras estén sumando, no hay problema con alterar el factor. ¿Sale? Se puede asociar, todos los elementos se pueden asociar al final en un resultado. Por ejemplo, 4 es un elemento independiente y este paréntesis tiene 2 elementos, 2 más 3. No hay problema si nosotros asociamos este elemento independiente, por ejemplo el 4, si lo asociamos
con los elementos que están en el paréntesis. Por ejemplo, al cambiar 4 más 2 más 3 es lo mismo que decir 4 más 2 más 3. ¿Sale? No importa cómo lo separemos. Mientras se sume y se respeten los signos, no pasa absolutamente nada. Voy a pasar, esta es una de las más sencillas, la de identidad. ¿Sale? La ley de identidad simplemente me va a marcar que todo número aquel, también tiene otro nombre porque tiene que ver con el 0. Todo número al que yo le sume 0 va a ser el mismo número al que se le sumó 0. Es decir, 6 más 0, pues es 6. 3 más 0 es 3. ¿Vale? Esa es la identidad. Es una forma nada más de representar de que se encuentra. Como cuando uno se quiere encontrar a uno mismo, sus reflexiones y todo empiezan a escudriñar en su interior. Como si vieron Kung Fu Panda, el rollo del dragón, por ejemplo, que no había nada en el rollo. No sé si mis referencias sean muy buenas, pero pienso que sí lo recordamos. La otra es la ley inversa de la adición. ¿Qué dice la ley inversa de la adición? Dice que si a todo número le sumamos su inverso, es decir, si tengo un número positivo y yo le resto el mismo número pero en negativo, el resultado va a ser 0, se van a anular. Si yo tengo un número negativo y lo sumo a un número positivo, el mismo número se va a anular. Esa es la ley inversa de la adición. ¿Okay? Es decir, los mismos números con diferente signo se van a cancelar. 3 más menos 3 es igual a 0. 20 más menos 20 es igual a 0. Entonces, todo se cancela, se anula. Y voy a quedarme nada más con los de adición. No voy a mencionar los de multiplicación porque son exactamente los mismos. Sin embargo, es más práctico, se necesita más práctica para, para agarrar la onda a la parte de la multiplicación. O sea, hace falta más práctica. ¿Okay? Entonces me parece que es correcto, ¿verdad, Julián González? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Me está prestando atención, Julián. A gusto, así. Lo cacho a gusto. Tranquilito, revisando el celular. El Tinder ha de estar revisando estuvo más. ¿Dónde están tus notas, Julián? ¿Dónde? ¿Qué hay aquí? Venga, Julián, Es- no se distraiga, no se distraiga. Ok, bueno, ya que tuvimos una pausa porque Julián estaba revisando redes sociales y demás, regresamos. Ahora sí con Julián presente. Ok, Anda tomando foto el documento. muy cómodo. Estaba mirando hacia Déjenlo. abajo y todo. Ah, ok, vamos con la actividad. A ver dónde está la actividad. Ok, bueno, aquí están algunos ejercicios que tienen la respuesta y los pueden observar más adelante ustedes para que si quedó alguna duda lo pueden esclarecer. ¿Vale? Por ejemplo, esta expresión, ¿qué propiedad se está utilizando? Vemos que hay suma, ¿okay? Y vemos que se altera nada más el producto. Este que está aquí se altera con esto. Sería la conmutativa de adición. Observen que a pesar de que se alteran los elementos, todo conserva su signo. Por ejemplo, el 2 es negativo, porque tiene el signo de menos acá. Acá también sigue siendo negativo. Y el 4 y la X siguen siendo positivos. O sea, no se modifica, no se altera. Es importante respetar los signos. Si lo vamos a mover, lo podemos llevar a donde queramos, siempre y cuando respetemos los signos. Ok, vamos a pasar un poquito más. Esto lo estoy mencionando porque lo pueden encontrar ustedes ahí, pero quiero ver ya la parte de los ejercicios para que comencemos a trabajar. Por aquí. Aquí hay otros ejercicios más que es para la parte de multiplicación. ¿Sale? Los dejo hasta ahí. Bien. Y vamos ahora sí por aquí. 1.1. 1.1, los ejercicios. Por favor, vamos a copiar y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto ahorita. Vamos a poner, debajo de todo lo que ya hemos anotado, vamos a escribir preguntas de concepto. ¿Okay? No le pongan número, nada, solamente pongan preguntas de concepto. Y una vez que hayan escrito preguntas de concepto, no vamos a copiar las preguntas. ¿Sale? Nada más le vamos a poner el número 1 después de preguntas de concepto. Esto para no copiar toda la pregunta, ¿sale? Porque lo tenemos aquí en el documento. No, pues no sería muy funcional. Ok, ahora sí, hacemos lo siguiente. Ponemos 1
y escribimos nuestra respuesta, la que consideramos. Ponemos 2 y escribimos nuestra respuesta, la que consideramos. Y 3. Y ponemos la respuesta, la que consideramos. Decía para el número 1 que no hay que copiar toda la pregunta, pero por ejemplo en la número 2 hay que copiar el ejercicio. O sea, el A más B más A más B es igual a, de acuerdo con la ley asociativa, hacen la modificación, ponen el resultado. ¿Okay? Bueno, les dejo trabajar un momentito en esto. ¿Okay? Vayan trabajando y ando por aquí para cualquier duda que tengan. ¿Vale? Cualquier cosa que deseen revisar, está el archivo en la plataforma. Yo estoy compartiendo el que tengo abierto ahorita, pero ustedes pueden abrirlo también y revisar ahí. Voy a amenizar, voy a poner música de fondo porque me siento incómodo con tanto silencio. Literal la voy a poner de fondo. Yaret, Yaret Amairani ya regresó, anda por ahí. Ok, Yaret no está. Comenzaré entonces con Cristian. Cristian, dígame el nombre de una canción. La que guste. El nombre de una canción, no sé, eh, ahí, algo tranquilo, relajado. Ah, ay, no sé, ponga, ¿cómo se llaman estos datos? Bohemian Rhapsody de Queen. Algo tranqui. Ok, voy a poner de fondo. De fondo acá, ¿no? Espero que se la escuchen. A lo mejor ni se va a escuchar. Se oye, profe. Ok. Ya después le va a tocar a alguien más. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Alguna duda en algún ejercicio?
bien. Un minutito más y vamos a ver las respuestas, ¿sale? Para compartir nuestras respuestas, a ver qué tal. Listo. Ahorita que me acuerdo, voy a subir esto a YouTube y a ver si no hay copyright. Tiran la cuenta. No, se supone que no, porque no está monetizado. Mientras no esté monetizado, no hay ningún problema con copyright. Bien, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Respuesta del número 1, ¿sale? Y Andrea tiene la respuesta a la número 1. Las respuestas. La del que es un número natural. Sí. Yo puse que ese es el conjunto de números que abarca a partir del número 1. Perfecto. Adelante. Perfecto. Un número entero, Itzel. ¿Mande? La definición de un número entero. Ah, son los que van desde el 0, pero también pueden entrar los negativos. Ok, sería la respuesta a la siguiente. Un número entero y un entero. Perfecto. Un número racional, Julián. Números de la forma AB, donde A y B son enteros. Número de la forma, Eh, a ver. bueno, es que me fui a la definición. Sí, sí, no, claro, no se preocupe. De hecho, para eso está el archivo, lo pueden ir, buscar textualmente, lo Sí, sí. pueden parafrasear, no hay problema. Ya es correcta su definición, un número racional de la forma A sobre B, fracción. O me había pedido tal cual un número racional o la definición. Me hice volar. No, la definición, sí. Ah, ok, ok. Ya vimos que los racionales son fracciones, podemos hacer muchos ejemplos. Sí, sí. Un número racional, ¿cuál sería, por ejemplo, Cristian Cámara? Ya, los números irracionales son aquellos que no pueden, hacerse fracción. Es que son, ¿cómo se dice? A ver, lo voy a leer, perdóname. Adelante, adelante. Números que no se pueden expresar en la forma A y B, donde A y B son enteros. Ah, pues que no, sí, no se pueden hacer fracción. Correcto, lo dijo bien, bien. Ah, lo había dicho bien, mire, mire. Ok. Bien, gracias, Cristian. Y creo que Luz Profe, Dávila. dice Luz que tiene problemas con su internet Ah, y ok. que la sacó. Ok, perfecto. Sí, sí es lo que estaba anotando, lo estaba buscando aquí, pero no vi que estuviese. Ok, no hay problema, ya estamos sobre el final. Bueno, y un número real, pues ya lo podemos expresar. Un número real es la unión de los racionales y los irracionales. Eso sería un número real. O en otras palabras más informales, todo aquel número que se puede representar en la recta numérica real. ¿Vale? Bien. Ya lo de los ejemplos lo vemos después. Igual los ejercicios, el 2 y el 3 lo podemos revisar en la siguiente clase. Ahorita, para no quitar el tiempo, porque van a otra clase de seguro, no recuerdo, tienen su receso a las 11, 11 y media más o menos, creo. No quiero quitarles tiempo y que lleguen tarde, nada más les menciono. Voy a la plataforma, por favor, vayan a la plataforma ustedes, ya despuesito, tienen el fin de semana, y vayan a tareas, ¿vale? En tareas, les estoy engañando, yo pensé que ya le había subido. Ok, bueno, ustedes vayan aquí a tareas y aquí en tareas va a estar la tarea en la que les voy a pedir que resuelvan estos ejercicios que están aquí, los ejercicios 1.1, ejercicios, todos estos de aquí del final, ¿vale? No, yo pensé que lo había subido, pero yo creo que nada más lo pensé.
todos los que están aquí, ¿sale? Del 1 al 16. Los resuelven y van a subir esa tarea aquí en el apartado de tareas. Ahorita reitero, yo entré y pensé que lo había subido, pero no está cargado, ¿sale? Pero más adelantito aquí les va a aparecer. Tarea del 27 de agosto. Y ya ustedes van a saber que es la tarea del día de hoy. Y ya les di la explicación también de qué es lo que se tiene que resolver. Ok, no van a copiar, simplemente van a dar la respuesta, ustedes tienen el archivo. Todo se resuelve en la libreta. Ok, recuerden nada más hacer. Y que sea leíble y legible para que no haya problemas con la interpretación de sus resultados. Bueno, les dejo ahora sí hasta aquí. ¿Hay alguna duda con la tarea y lo que hay que buscar? ¿Hay que subirlo? No, profe. Ok, perfectísimo. Voy a tomar una captura de pantalla. Así que sonrían. Recuerden que tenemos que mostrar evidencias. Voy a tomar una captura de que estamos por aquí. Sonrían. Pongan su mejor cara. Tenemos la misma siempre. Ok, 1, 2 y 3. Espero que se haya tomado la captura. De todos modos también está el video. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. Andrea, Excel, Cristian, Julián, a Mayrani no tanto porque se nos fue. Y Luz Ávila también que se nos fue. Pero les agradezco mucho por Oh, la sesión del día profe, de hoy. gracias a usted por brindarnos conocimiento. Y Atención ya y amor, no. pasión a las matemáticas. Muchas gracias a usted de antemano. Ah, Así de verdad. mentira que quiere 10. Quiere pasar, pero no va a suceder, ¿verdad? No, les agradezco a ustedes por esta sesión. Muchísimas gracias. Espero que sigamos así de menos en las siguientes. Nos vemos el siguiente miércoles. Cualquier cosa por el grupo de WhatsApp nos escribimos. Ya no me ignoren ahí en el grupo, por favor. Gracias, profe. Estén bien. Ay, Hasta profe. luego. Bye. Nos vemos.